Bien, bien, gracias. Ya está Manuel de Santiago, periodista mexicano radicado en España, quien nos va a platicar sobre esta noticia, pues espectacular que se está dando en España. Manuel, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Astillero Gracias. Informa. Así es, gracias, Manuel de Santiago. Manuel, pues ¿qué sucede? Que de pronto el rey Juan Carlos de Borbón deja España. Sí, precisamente la Casa Real Española dio a conocer esta tarde que el rey emérito Juan Carlos de Borbón se ha ido definitivamente de España, lo anterior tras las investigaciones judiciales en Suiza y en España sobre sus fondos producto del presunto cobro de comisiones ilegales. Aunque no lo dice de esa manera, la Casa del Rey difundió una carta escrita por el rey emérito en el que éste anuncia su autoexilio con el mismo afán de servicio a España que inspiró su reinado y ante la repercusión pública que generan ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Así dice Juan Carlos de Borbón. Se refiere, sin decirlo, a las investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo como a las de las autoridades suizas en torno a su papel, entre otras cosas, en la adjudicación a empresas españolas de las obras del tren de alta velocidad de la Meca, en la que participó un consorcio de empresas encabezada por OHL. Las autoridades suizas investigan estos hechos presumiblemente vinculados al origen de los 100 millones de dólares ingresados en una cuenta de ese país y que luego fueron transferidos a la supuesta examante del rey Corina Larsen. A su vez, Larsen declaró que recibió los fondos como una donación del rey Juan Carlos hecha por gratitud y por amor para garantizar su futuro y el de sus hijos. Y es que, Julio, el lunes de la semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputó a Corina Larsen y la citó a declarar para el próximo 8 de septiembre en el marco de una investigación sobre las grabaciones entre Larsen y el excomisario de policía José Villarejo, imputado por lavado de dinero y organización criminal. Podríamos decir que esta fue la gota que derramó el vaso. En la carta publicada hoy, el rey emérito le manifiesta a su hijo, el actual rey Felipe VI, que su deseo es facilitarle el ejercicio de sus funciones desde la tranquilidad y el sosiego. Señala que su legado y su propia dignidad como persona así se lo exigen. Asegura que es una decisión tomada con profundo sentimiento, pero con gran serenidad, y que durante los casi 40 años de su reinado siempre quiso lo mejor para España y para la corona. El rey Juan Carlos abdicó en junio de 2012 en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI, en buena medida por el descrédito en el que cayó su figura luego de la cacería de elefantes en Botswana, la imputación de su hija, la infanta Cristina, y el posterior encarcelamiento de su yerno Iñaki Urdangarín, entre otros factores. De acuerdo con algunos medios españoles, la salida de don Juan Carlos se produjo hoy mismo antes de la difusión de su carta. Aunque no precisan el destino, en las últimas semanas se especuló con la posibilidad de que el emérito se instale en República Dominicana. En el comunicado dado a conocer esta tarde, la Casa Real aseguró que el rey Felipe VI transmitió a su padre su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión. También remarcó la importancia histórica del reinado de don Juan Carlos como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia. Al mismo tiempo, el actual monarca manifestó que desea reafirmar los principios y valores sobre los que está sentada la democracia española en el marco de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por su parte, el gobierno español, en un escueto comunicado que dicen se va a ampliar más tarde, manifestó su respeto por la decisión del rey emérito, así como su reconocimiento al sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la jefatura del Estado. A finales del año pasado, la Casa Real anunció el retiro oficial de Juan Carlos de Borbón de la vida pública. A mediados de marzo de este año, el rey Felipe VI anunció su renuncia a la herencia de su padre, así como a cualquier activo, inversión
o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud. Esto luego de que el diario inglés The Telegraph diera a conocer que el actual rey era beneficiario de las fundaciones offshore Sagatka y Lukum, radicadas en Panamá, país considerado por la Unión Europea como un paraíso fiscal. Como parte de esta decisión, Felipe VI le retiró a don Juan Carlos la asignación de casi 200,000 euros anuales considerada en los presupuestos de la Casa del Rey. Apenas hace un mes, a mediados de junio, el Partido Socialista, el Partido Popular y el ultraderechista partido Vox rechazaron en el Congreso la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria sobre las finanzas del emérito, impulsada por Unidas Podemos y otras formaciones como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya o Más País. Precisamente en su cuenta de Twitter, el diputado de Podemos, Pablo Echenique, cuestionó que la partida del rey emérito sea para eludir las causas que tiene pendientes en España y dificultar las pesquisas, por lo que pidió que en ese caso no se le impida huir. No obstante, su abogado Javier Sánchez Junco informó que Juan Carlos I le ha dado instrucciones para que haga público que a pesar de su decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna. Y Julio, de esta manera, Juan Carlos de Borbón, quien fue proclamado rey tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, pues sigue la estela de su abuelo, el rey Alfonso XIII, y de su padre, don Juan de Borbón, quienes salieron de España en 1931 ante la llegada de la Segunda República Española. Pues es lo que te puedo contar, una noticia que ha tomado a todo mundo desprevenido, aunque ya desde hace semanas se había estado especulando sobre eso y que pues no es inédita, en tanto que, como te comentaba, pues tanto su padre como su abuelo ya tuvieron que salir de España autoexiliados. Sí, Manuel de Santiago, qué rica en detalles y qué rica en contexto la exposición, la crónica que nos has hecho de lo que está sucediendo, no solo los hechos inmediatos, los de este día, sino el contexto histórico. Y me llama la atención, Manuel, y te pregunto tu opinión. Todo suena muy bien en la carta del rey emérito Juan Carlos I, la respuesta de su hijo, la respuesta del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero en el fondo, pues las indagaciones sobre fuertes indicios de corrupción, pues deben seguir. Ya nos dijiste que se mantiene a disposición del ministerio o de la oficina fiscal correspondiente, pero pues el fondo es la corrupción. ¿Se seguirá adelante o la política española hará que todo quede en una salida puente de plata a quien huye? Pues no lo creo, Julio. Primero porque en el caso español está la investigación que sigue la Audiencia Nacional por estas grabaciones entre Corina Larsen y el excomisario Villarejo, donde se conoció por primera vez de manera clara, porque la propia Corina lo contaba en esas grabaciones, que don Juan Carlos tenía cuentas fuera de España, en Suiza algunas, y que ese dinero, el dinero de esas cuentas, no había sido declarado a la Hacienda Pública. Eso por el caso de la Audiencia Nacional. Por otro lado está la investigación que le sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo por la cuestión de los 100 millones de dólares y el papel que pudo haber tenido Juan Carlos de Borbón en la concesión a empresas españolas del tren de alta velocidad a la Meca. Esa es otra investigación, pero es que hay una tercera, que es la que tiene que ver con la Fiscalía Suiza, el fiscal Yves Bertosa, que pues está indagando a Juan Carlos de Borbón precisamente por esta comisión presuntamente proveniente de Arabia Saudí y en una causa en la que ya está imputado Arturo Fasana, quien era el gestor del rey Juan Carlos de Borbón. Así que no parece que esto vaya a terminar. Desde luego esta decisión es una decisión política que se toma para evitar
que lo futuro siga dañando la imagen de la monarquía española. Una decisión, Julio, que se parece a la que se tomó en 2012 con la abdicación del propio Juan Carlos de Borbón en favor de su hijo, para ya no seguir lastimando esta figura después, pues, de todo lo que había salido por aquellos años. Hoy ya no fue suficiente, pues la abdicación, tampoco fue suficiente que hace un año se retirara de la vida pública, tampoco fue suficiente que el rey Felipe VI le retirase su asignación económica. Hoy hablamos ya de autoexilio. En este capítulo vamos, Julio. Híjole. Bueno, Manuel de Santiago, pues como siempre, muchas gracias y un aprecio por tu claridad profesional y por la información puntual. Muchas gracias, Manuel de Santiago. Gracias, Julio. Qué gusto saludarte a ti y a los amigos de tu auditorio. Gracias, como siempre, a Manuel de Santiago, periodista mexicano, quien nos informa justamente desde España de este tema que obviamente pues impacta la política española, de por sí tan agitada en estos días, y que tendrá también resonancia en la discusión histórica respecto al monarquismo y el republicanismo en España. Qué es lo que se mantiene, qué es lo que se sostiene, a fin de cuentas, en todo ese esquema en el que hay muchos españoles que están abiertamente, militantemente en contra del régimen de una república monárquica como es España, con